Que la gracia de Dios esté en nuestros corazones hoy. La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda. Pedimos al Dios Todopoderoso que se glorifique y que podamos ver su poder manifestado en nuestras necesidades. El apóstol Pablo muchas veces nos recuerda que él no se arrepiente de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, que él no se cansará de repetir y de anunciar las buenas nuevas del Evangelio que nos llevan a la vida eterna. Y ese principio lo debemos tener cada uno de los predicadores, cada uno de los creyentes que tomamos la decisión de predicar la palabra de Dios, que tomamos la decisión de obedecer a la gran comisión y de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. No nos cansaremos de repetirte muchas veces porciones bíblicas, porque si el Señor nos dice que las compartamos es porque alguien que la va a escuchar tiene necesidad de escucharlas. Así que no nos cansaremos, no me cansaré, y como Iglesia Montetabor tampoco nos cansaremos de predicar las buenas nuevas del Evangelio. No nos cansaremos. Mientras tengamos vida y el Señor nos dé salud y fuerza, estaremos predicando la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo decía también: no me cansaré de repetirle los principios y verdades bíblicas que lo lleven a la vida eterna. El Evangelio según Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, nos narra una parábola muy interesante, una parábola que en nuestro diario vivir, una parábola que en nuestro caminar con el Señor, una parábola que en nuestro andar en los caminos del Señor, hemos visto en muchas personas, que nos rodean, y hemos tenido que luchar también nosotros con alguna de esas situaciones que aparecen en esta parábola. Y es muy importante que tú hoy estés dispuesto, abriendo tu corazón y tu mente a escucharla. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se les juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál a 30 por uno. Y el Señor cierra diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Nos muestra 4 situaciones que la humanidad puede atravesar en su relación con la palabra de Dios. Y yo te digo algo: en nuestro caminar con el Señor hemos visto las 4 situaciones ser una realidad para muchas personas. Los discípulos no entendían, y el Señor les explicó la parábola que acababa de decir, igual como Él quiere explicárnoslas hoy para que la entendamos, y más que para que la entendamos, para que la vivamos y sepamos a lo que nos estamos enfrentando. Dijo el Señor en el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esa es la semilla que habla la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Dios, y el sembrador también somos nosotros los que predicamos la palabra del Señor. Pero el mismo Jesús, nuestro Salvador, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso es importante, La Biblia dice que el conocimiento de la verdad nos hace libres. Por eso es importante entender la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor nos advierte, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuerden que la palabra nos decía que la semilla, la palabra de Dios, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la tomaron. Ese es el tipo de las personas que escuchan la palabra de Dios, pero en medio de su falta de interés por entenderla, permiten que llegue el reino de las tinieblas, que llegue Satanás y arrebate esa palabra
que cayó junto al camino. Es tremendo, lo hemos visto dolorosamente en muchas personas. Ahora dice también que el que fue sembrado, explicando nuestro Señor, el Cristo, la parábola del sembrador, dice que el que fue sembrado en pedregales, en piedras, este es el que oye la palabra. Los diferentes terrenos son los diferentes tipos de corazón de las diferentes personas en las cuales cae la palabra de Dios, que es la semilla de que habla esta parábola. Y dice que el que fue sembrado en piedras, ese era ese tipo de terreno. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es un corazón de piedra, nos está hablando la palabra de Dios. Y al momento la recibe con gozo, recibe la palabra de Dios con gozo, se alegra. Ve con esperanza que se abre un camino para su vida. Pero no tiene raíz, dice el Señor. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Y por qué razón es de corta duración? No me cansaré de decírtelo y de recordártelo. Pues al venir la aflicción, porque la aflicción va a venir a causa de la palabra de Dios, o la persecución, porque la persecución va a venir a causa de la palabra, esas personas que tienen ese corazón como piedras tropezarán. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Luego tropezarán. Es tremendo. Yo no te puedo ocultar que va a venir aflicción por la palabra de Dios, pero el Señor dice que Él en el mundo tendrá esa aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. En nuestro caminar con el Señor va a venir persecución desde todo punto de vista, pero tenemos que mantenernos en los principios de la palabra de Dios para no tropezar como estas personas. Triste el caso de aquellas que recibieron la palabra de Dios y permitieron que Satanás la robara inmediatamente. Triste el caso de aquellas que escucharon la palabra de Dios y la recibieron con gozo, pero no tenían raíz, no les interesó en profundizar. Y apenas apareció la aflicción, la persecución, la prueba por causa de la palabra, tropezaron y esa palabra murió en ellos. Y el que fue sembrado entre espinos, escúchalo bien, este es el que oye la palabra y la recibe, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tú tienes que tener un corazón abierto y dispuesto para recibir la palabra de Dios. No importa cuántos mensajes estés escuchando, si tu corazón está cerrado, si tu corazón está como el camino que nos habla la parábola del sembrador, si tu corazón está como esos pedregales que nos habla la parábola del sembrador, si tu corazón está entre espinos y permite que el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios. Esa palabra, como dice la palabra de Dios, se hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Qué tremendo haber conocido muchas personas que han permitido que eso suceda. Yo anhelo en lo más profundo de mi corazón que tú que me estás escuchando, no seas de los que la parábola, como nos dice la parábola, la palabra de Dios haya caído junto al camino. No quiero que seas esa condición. Ni aquellos que fue sembrada la palabra de Dios todos los miércoles, todos los domingos, pero cayó en un terreno pedregoso, lleno de piedras. Y no quiero tampoco que esta palabra del Señor caiga entre espinos, porque se va a hacer infructuosa, de nada va a servir. Y dice el versículo 23 del capítulo 13 de Mateo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este grupo escuchó la palabra, la atesoró, la valoró, la protegió en su corazón y empezó a caminar en el Señor. Empezó a andar en los principios y verdades del Señor y empezó a dar fruto en el Señor. Yo creo que si hoy hay vida y esperanza de cambiar el rumbo, de corregir el camino que estamos andando.
Yo creo que sí hay vida y esperanza hoy de entender definitivamente la palabra del Señor y saber que si esa palabra de Dios cae junto al camino y no la valoramos, Satanás va a venir y va a arrebatarla. Y saber que si esa palabra de Dios que estamos predicando cae en un corazón lleno de piedras, eso la va a recibir con gozo inmediatamente, pero es de corta duración, porque apenas aparezca una prueba, apenas va a tropezar y no va a dar fruto. Y esa palabra, no quiero tampoco que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, la recibe, pero el afán, las tribulaciones de este mundo las hace que sea infructuosa. Yo anhelo que cada una de las personas que nos están escuchando entre en este grupo que dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Recuerda tú que me escuchas, estamos hablando de vida o muerte espiritual. Dios te continúe bendiciendo. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te desea 1000 bendiciones para ti y para tu familia. Mientras haya vida, hay esperanza de corregir el camino. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.